Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este miércoles 16 de abril del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues se puso buena la mesa de análisis ahí con el señor Leo Zuckerman, aquí en la hora de opinar. Tocaron el tema de los aranceles. La pregunta directa fue: ¿los aranceles impuestos por Trump realmente serán beneficios o benéficos para Estados Unidos? Desde un principio, los que empezaron simplemente a crear una narrativa, una expectativa de que le iba a ir muy mal a México, fueron los de la oposición. Creo que no hace falta mostrar todas esas conferencias de prensa que dio Ricardo Anaya, en donde salió el tontín de Marco Cortés, en donde salía el mismo Alito hablando de economía, en donde salía Lili Telles también dando esos discursos que era culpa de México toda esta situación, en donde salía la misma Kenia López Rabadán. Bueno, hasta el ridículo que tenía que salir Xóchitl Gálvez, esa ex candidata que simplemente quedó en ridículo nacional. Y más aún, algunos medios y, sobre todo, periodistas como Leo Zuckerman, que también en su momento se subían a ese tren. Ahora, ante toda esta situación, y como dijo nuestra presidenta, que eso no hay que olvidarlo, cabeza fría y ver cómo van a actuar los mercados ante esta situación, era evidente que esto era una muy mala idea, un tiro en el pie para Estados Unidos por parte de su ya presidente Donald Trump. Hemos visto, las medidas que han tomado otros países, y ahorita, recientemente, vemos una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, cosa que los está dejando muy mal parados. Este analista económico, junto con Vanessa Romero, simplemente hacen pedazos a Leo Zuckerman con los análisis que dan. Como siempre, nada le sale bien, ni su golpeteo mediático. El peso cada día se fortalece, no estoy mintiendo, lo podemos ver, y todo porque se llevó una muy buena, o se está llevando, mejor dicho, una muy buena estrategia. No digo que esto ya acabó, pero se está simplemente, la verdad, llevando una muy buena estrategia económica, como lo había dicho la presidenta. Hay muchos temas que todavía van a surgir derivado de ellos, pero vean, porque así lo dejaron mudo en pleno programa. ¿Qué explicas tú, Vanessa, esta decisión de Donald Trump? Para mí es inexplicable tanto en términos económicos, ya nos lo decía nuestro experto económico, pero también en términos políticos, porque yo lo que sí puedo ver claramente son tres consecuencias en el corto y mediano plazo que va a tener Donald Trump y que hacen aún más inexplicables estos movimientos económicos que está tomando. Y para ello conviene partir de una premisa mayor, que era el eslogan de campaña de Bill Clinton en su campaña con Bush padre, cuando decían "It's the economy, stupid", es la economía estúpido. Y es una frase genial para decir un pensamiento clave en términos electorales, y es: la gente vota por sus necesidades más inmediatas, por su bolsillo, y no por ideas abstractas ni por, digamos, lealtades o afinidades ideológicas. Y en ese sentido creo que podemos ir perfilando las consecuencias que podrá ver muy pronto Donald Trump en su escritorio. Primero, que podría perder el Congreso. Recordemos que en noviembre del siguiente año vienen las elecciones intervenias, la de medio mandato, en donde estará en juego 33 escaños del Senado, 435 lugares en la Cámara de Representantes, 36 gubernaturas. Y si eso lo comprendemos, aunado a que buena base popular electoral de Trump
fue la gente de escasos recursos, también de ingreso medio, que son precisamente, como decía Carlos, las personas que van a ser afectadas directamente por estas decisiones económicas. Pues no se necesita ser un genio para entender que es altamente probable que las elecciones de medio mandato sean adversas para los republicanos. Y como evidencia, ahí tenemos las más de 1.400 protestas que simultáneamente sucedieron en Estados Unidos contra esta guerra comercial. La segunda consecuencia es que Trump también podría empezar a encontrar obstáculos hacia sus órdenes ejecutivas. Recordemos que desde que empezó su mandato ha estado gobernando a partir de órdenes ejecutivas, que no son sino decretazos, órdenes unilaterales que no requieren al Congreso, pero que si los legisladores republicanos empiezan a oler que hay cierto descrédito junto a Donald Trump, que les cuesta políticamente estar de su lado, sí podrían empezar a interponer obstáculos materiales, pues por ejemplo financiamiento. Y por último, y la facultad de imponer aranceles la tiene el Congreso, la tiene no el Ejecutivo, ¿no? Así es. Y la tercera consecuencia es que pues ya está empezando a dinamitar su coalición gobernante. Recordemos que Trump llega con una alianza muy nutrida, no solo de personas de escasos recursos, de nivel medio, también de personas muy ricas, también de senadores republicanos renombrados, que hoy ya empiezan a regatearle su apoyo. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo a tan poco tiempo de haber iniciado su mandato, no por un desgaste natural de gobernanza, sino por decisiones voluntarias, por heridas autoinfligidas, empieza ya a resquebrajarse esa alianza tan nutrida. Pues tan solo voltemos a ver a Elon Musk cómo empieza a señalar que sería benéfico un tratado de libre comercio con la Unión Europea, contrario a lo que está diciendo Donald Trump. Entonces las consecuencias ya las estará pagando y parece que muy pronto. Ahora, me parece que el mundo ya cambió, me parece que nos dirigimos a una guerra comercial, por lo menos en el corto plazo. China no parece querer dar su brazo a torcer, puso ya medidas recíprocas. En ese contexto, en general hay bastante pesimismo sobre México, y quiero entrarle a México porque tú escribías ayer en tu columna de Milenio que el nearshoring no está muerto, esta relocalización en la que estábamos tan optimistas hace hasta apenas unos meses, ¿no? Y me gustaría que presentaras tus argumentos, Gerardo. Sí, yo lo que planteé es que el nearshoring no está muerto en el sentido de que México quedó relativamente bien librado en esta determinación de los llamados aranceles recíprocos. Sí. Básicamente porque a los países asiáticos que son competidores nuestros, países asiáticos de ingresos medios bajos, que son competidores nuestros en la producción de muchos productos, particularmente ropa, calzado deportivo, muebles y algunos eléctricos y electrónicos. Vietnam, por ejemplo. Vietnam, Malasia, Tailandia, etc. Sí. No pongo en esa canasta, digamos, Corea del Sur y Japón, que compiten en otra gama, pero sí estos países que compiten con nosotros y que tienen aranceles que van del 24 al 46%, y que comparado con México pues están francamente en una peor situación relativamente hablando, y que ahí en esos países hay una importante inversión de empresas multinacionales estadounidenses y o europeas que están produciendo de manera muy importante para el mercado estadounidense. Y estoy pensando, y no es casualidad que son las empresas que más se cayeron en las primeras jornadas de la bolsa. Se cayó Adidas, se cayó Nike, se cayó Puma, se cayó American Eagle, se cayó Abercrombie & Fitch, por ejemplo. Empresas que cayeron, llevan hasta 50% de caída en sus precios de sus acciones en lo que va del año. Esas empresas cayeron porque están produciendo en esa región del mundo que va a perder competitividad porque producen ahí por los salarios que son bastante baratos o bastante competitivos respecto a otros países, pero que ahora posiblemente si se mantiene los aranceles como están o una diferenciación importante respecto a México, que recordemos, México mantuvo el trato preferencial en todos aquellos productos que entran a Estados Unidos por la vía del TEMEC. Y si eso se mantuviese, entonces esas empresas tendrían que buscar relocalizarse. Tendrían tres opciones, básicamente. O reducen sus márgenes de ganancia para absorber el costo de los aranceles, lo cual pues perderían y por eso es que perdieron en la bolsa. O bien tratan de trasladar su precio adicional a los consumidores estadounidenses con la pérdida natural de demanda de esos productos, por lo cual también perderían ganancias. O bien invierten una vez para relocalizarse y se van a algún otro lugar donde puedan producir con acceso preferencial a Estados Unidos
Y ese lugar, en este momento, me parece claro que el más atractivo podría ser México. Y Estados Unidos no es atractivo por el tipo Estados Unidos no es competitivo. No es competitivo en esas industrias. En esas industrias que es manufactura ligera. Es bajo valor agregado en algún sentido, ¿no? Mira, es bajo valor agregado, pero son inversiones muy importantes y que generan mucho empleo formal, relativamente bien remunerado respecto al promedio de salarios en México. Ahora, ahí lo que te comentaba ayer, que me llegó en un chat una frase que me pareció maravillosa, que estamos celebrando porque nos dieron una de las 2 suites de lujo del Titanic, ¿no? Bueno, yo creo que no se va a hundir la economía, y creo que la economía mundial, yo creo que más bien las fuerzas integradoras de la región de Norteamérica van a prevalecer. Esa es mi apuesta. Porque yo creo que digamos, lo que dio origen al acuerdo original de libre comercio no fue solo la voluntad política de 3 líderes, que eso fue muy importante. Fue también el hecho de que las 3 economías son complementarias y era la única forma de hacerse competitivas en el mundo. Ahora, todo esto son, y lo hemos dicho, argumentos muy racionales que todo el mundo compartimos, pero parece que la racionalidad se ha ido o ese tipo de racionalidad, costo-beneficio, ¿no? Minimizar costos, maximizar beneficios, lo que le conviene a un país, no necesariamente está ahí presente ya con este populismo, en particular el de Trump. Sí. Yo he dicho que con Donald Trump hay que aplicar el lema de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un día a la vez. Y hasta ahorita ha sido bastante sobrio con México, vamos a ponerlo así, pero mañana se echa un martini y, por cierto, no toma Donald Trump, hay que decirlo. Bendito Dios. Sí, bueno, no sé, a lo mejor en una de esas que ayudaría, pero vaya, es que es esa incertidumbre, ¿no? De que ahorita va bien y la hemos librado, pero mañana con este señor no se sabe, es que esa es la incertidumbre, ¿no? Ahorita le entro a la parte de la incertidumbre. Yo quiero decir que yo como Gerardo soy optimista por 2 razones. Primero, porque entiendo que en términos económicos, pues las ventajas comparativas importan, no se hace un análisis absoluto, sino uno está bien en términos económicos en función de otras partes, en función de otros países. Y la segunda razón por la cual soy optimista es porque creo que podemos aprovechar y se está aprovechando bien este tiempo, poco, mucho, largo, corto, que estamos ganando. Porque efectivamente si Estados Unidos decide mantener los aranceles como lo está manteniendo hacia México, pues vamos a estar en una posición económica de mayor presión y complicada. Y en ese sentido, en ese preciso contexto, es en el que creo yo que el gobierno federal está haciendo bien las cosas, caminando por 2 caminos paralelos. Por un lado, intentando salvar el TEMEC, que vaya con los riesgos que implica, con el desdén que ya sabemos que el vecino del norte tiene hacia el multilateralismo, pero mantenerlo como un esfuerzo de integración regional y al mismo tiempo caminar un camino que debimos acaso haber avanzado desde el primer Tratado de Libre Comercio que tuvimos con América del Norte en el 94, y es el Plan México. Un proyecto nacional que intente balancear un poco esos desequilibrios estructurales que implican nuestra integración con un país tan poderoso. Y no quiero venir aquí a repetir las 18, 20 propuestas de Claudia Sheinbaum, pero sí señalar algunas que me parece que son importantes para avanzar ese camino, como la autosuficiencia alimentaria en frijol, en maíz, en leche, en arroz, la soberanía energética, que como decía Gerardo, que es algo similar a lo que está haciendo Estados Unidos en materia de medicinas, pues hay ciertas industrias en las que sí tenemos que ser soberanos. La energía es una de ellas y lo demostró así la guerra Rusia-Ucrania, el fortalecimiento de mercado interno, inclusive en compras internas, pues para modificar la ley de adquisiciones, incrementar continuar con el incremento del salario mínimo para potenciar el poder adquisitivo interno. Esto para decir que creo que estamos aprovechando bien el corto o mucho tiempo que tenemos en una actividad que no realizamos cuando tuvimos que haberlo realizado, y es eso, es un proyecto nacional que permita mitigar nuestras vulnerabilidades internas, estructurales, y por lo que hace a la certidumbre, si bien yo reconozco que es cierto tu dicho que con Donald Trump es como con Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, sí creo que hay ciertos factores estructurales que nos permiten tener un poquito más de certidumbre que los demás países, y eso es nuestra cercanía con Estados Unidos. El expresidente López Obrador decía el sexenio pasado, reformulando la frase de Porfirio Díaz de pobre México tan cerca de Estados Unidos,
él lo reformulaba y decía, bendito México, tan cerca de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ya el expresidente reconocía que había una ventaja en estar tan cerca, sobre todo ahora que parece que estamos saliendo de una era de la globalización para entrar a la regionalización. Déjame, ayer leía a Gerardo un artículo en el New York Times de un economista que les gusta mucho a la gente de izquierda, que es Danny Rodrik, y me parecía muy interesante que decía, a ver, se acabó la época del desarrollo a partir de la exportación de manufacturas. Ese es un mercado ya muy que empezó con Japón, con los tigres asiáticos, ¿no? Luego se pasó a China, en fin, luego se pasó a México. Parece que ya se ha desgastado, pero lo que me parecía muy interesante de lo que decía Rodrik era, los países ahora tienen que hacer su tarea. O sea, si quieren crecer, tienen que arreglar sus problemas. Ya no pueden apostarle a que van a exportar y que así van a salir, como salió Corea, digamos, de la pobreza y del ingreso medio. Tiene México que hacer su tarea. No, sí, sin duda. ¿Qué significa eso? Yo me quedé pensando, bueno, para México, ¿qué significa eso? Porque tú mencionabas estos puntos de los 18, pero a mí me parece que eso quedan chiquititos frente a lo que tendría que ser un cambio de modelo económico, ¿no? O sea, sin duda lo que dice Rodrik, de hecho, como yo lo entendía, era que dice, se acabó la posibilidad de que un país se desarrolle por la vía del sector externo. Es correcto, ¿no? O sea, así es. Un poco, y México es un ejemplo de que nos transformamos en un país muy exportador y a pesar de eso no logramos dar el brinco de un país de ingresos medios a un país de ingresos altos. Y ahí está el límite ya establecido, y ahora con las circunstancias actuales va a ser más difícil. Correcto. Entonces, para poder dar ese brinco no lo vamos... esa no es una opción. Digamos. Ahora, tampoco debemos dejarla cerrado, y si mantenemos la puerta abierta con Estados Unidos y el tema... Hay que seguir por ahí. Eso va a seguirle dando dinamismo económico, generación de empleo a amplios sectores de la población y del país. Ahora, para que México se desarrolle, pues tiene que hacer muchas otras cosas que en efecto no hemos hecho. Parte de las cosas son las que están planteadas en el Plan México, de alguna manera, o sea, va en la dirección correcta, yo diría, pero hay muchas otras cosas de mucho mayor envergadura que nos hace falta hacer. A ver, abrir mercados energéticos. Aquí, por ejemplo, Vanessa dice que está a favor de que sea el Estado. Yo al revés, yo digo, ya abran ese sector, por amor de Dios. Yo creo que, digamos, para poder realmente atraer, por ejemplo, los flujos de inversión que requerimos para crecer, sí necesitamos garantizar la existencia de insumos a precios razonables, de buena calidad. Y eso quiere decir, insumos quiere decir electricidad, quiere decir gas, quiere decir agua, quiere decir capital humano. Todo eso tenemos que garantizarlo, y ahí hay mucho margen de mejora, ¿no? Porque efectivamente las leyes energéticas como están ahora imponen una serie de restricciones que quizás se podrían flexibilizar, entendiendo además la preocupación que tuvo originalmente el presidente López Obrador y que tiene ahora la presidenta Sheinbaum de mantener cierto control de la industria. Me parece bien, pero me parece que hay también un espacio de mejora para la inversión privada que pueda entrar en muchas actividades. ¿Qué más? Bueno, y con el gas tenemos que hacer algo, ¿no? Hoy salió una nota en el Financial Times, por cierto, donde se empieza a mencionar la posibilidad de que México adopte el fracking, que es una cosa que, como sabemos, está prohibida. Porque la razón por la cual dependemos enormemente del gas de Estados Unidos es porque Estados Unidos usa el fracking en el sureste de su país, y todo eso lo compramos nosotros, y eso, por cierto, sí es un riesgo para en términos energéticos. Sí, nos cierran el gas. Porque nos cierran esa llave y estamos en problemas. 4 días, ¿no? Creo que tenemos. Entonces, digamos, ahí tenemos margen para eso, tenemos mucho margen de inversión en infraestructura, que para eso requerimos, y ahí sí, yo sí creo que, yo soy de la idea que un gobierno de izquierda podría, entendiendo que el Estado puede ser quien determine las inversiones importantes en esa dimensión de infraestructura, invertir en los puertos, aeropuertos, carreteras. Yo también estoy de acuerdo. Pero eso requiere recursos. Y eso requiere, pues, una reforma fiscal, la cual ha habido renuencias de hace mucho tiempo a que ocurra. Y yo pienso que estamos en una circunstancia en la cual digamos, el respaldo político del gobierno actual, las mayorías tan abrumadoras que tienen, le permitirían hacer una buena reforma sin muchas presiones, porque lo podría hacer en un momento de no crisis, ¿no? Podría hacerse una buena reforma que le diera al Estado recursos para hacer esa inversión que requiere. Requiere enormes inversiones en infraestructura, que son cosas elementales. Pero incluso endeudarse, hasta endeudarse para construir la infraestructura, no es mala idea. Es un buen punto, porque esa es una cosa que también ha habido renuencia a aceptar, la posibilidad de endeudarse.
Pero eso requiere una buena explicación de para qué quieres endeudar. Claro. No, claro. Y yo creo que ahí sí. Tú tienes más. Es que se han endeudado muy mal en los últimos 6 años. Muy mal. A ver, los últimos gobiernos, porque esto viene desde Calderón. Pero el último, hablando de la izquierda, muy mal. El grueso subió con Calderón y Peña Nieto, por cierto. Ya más fue el último año de López Obrador. Pero lo cierto es que tú tienes espacio para endeudarte porque tenemos una deuda PIB relativamente baja comparada con nuestro nivel de desarrollo. Casi nadie lo tiene en consideración, pero México es uno de los 3 países de América Latina que tiene grado de inversión. O sea, estamos en una buena posición internacional, tenemos margen para hacerlo, pero necesitamos a alguien que además sea capaz de explicarlo. O sea, que pueda decirnos, vamos a endeudar para esto. Yo pienso que la presidenta podría hacer una cosa de ese tipo. Totalmente de acuerdo. Pues las cosas como son. Hay veces que esta oposición, pues obviamente no va a cambiar. Lo hemos visto desde el sexenio pasado con nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de ser golpistas, se trata de crear caos, aunque no sean directamente ocasionados por el gobierno. Porque decía que todo esto se derivaba, pues obviamente del crimen organizado, del tráfico del fenta y todo esto que causaba bastante molestia a Estados Unidos. Si hubiera sido así, nada más hubiera aplicado directamente para México, pero Donald Trump lo aplicó para el resto del mundo. Y vaya que esto se ha desatado. Vamos a ver quién es el que sale más afectado. Pero hasta ahora ha sido Estados Unidos. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día, servidor. Bueno, y digo Estados Unidos porque muchas de estas empresas, y estaba escuchando obviamente otros programas, ya se le han ido encima al mismo presidente. En temas electrónicos, el mismo Apple, sabemos que ahí no están sus fábricas y todo esto. No pueden simplemente meterle un arancel porque a ellos mismos les afectaría. No pueden cambiar sus plantas de un día para otro porque no es que tengan ahí las plantas porque es más barata la mano de obra, no, sino porque hay gente más capacitada y eso ellos han dicho. Y se les paga bien. Así que las cosas andan muy mal, sobre todo también en el sector automotriz. Tesla también ya brincó ante esta situación. No, bueno, hay que ver cómo le pegan estos magnates a la presidencia de Donald Trump. Pero hasta ahorita no pinta nada bien. Aunque a este señor depende de cómo amanezca, ¿verdad? Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.